Pues muy buenas tardes a todos. Parece que esta es la última plática y por eso preparamos este tema pues de manera sencilla para ir llevándonos los tips en relación a lo de cáncer de cuello uterino, porque a veces se mete el tema de cáncer y es tedioso, difícil, sobre todo una de las estadificaciones más complejas es la del cáncer de cuello uterino porque es muy precisa y la idea de esta ponencia es realmente llevarnos punto por punto algunos aspectos que van a formar parte de la práctica clínica e ir aterrizando algunos tips, sobre todo reconocer que el cáncer de cuello uterino pues seguirá siendo una de las neoplasias que pueden ser prevenibles y que el tamizaje en este caso sí ha impactado mucho en la sobrevida y en la reducción de muerte, que básicamente para eso es la citología del cuello uterino. Seguirá siendo México y algunos otros países la principal neoplasia del tracto genital, que también, como estábamos viendo en las primeras ponencias de cáncer de endometrio, pues va a depender mucho, porque existirá aquella paciente que es muy regular con los tamizajes y que estará la paciente que sigue siendo muy renuente a los tamizajes. Y tenemos pues una incidencia de 600,000 casos y 341,000 muertes. Podemos darnos cuenta que este tipo de neoplasia, la mortalidad sigue siendo igual de alta en comparación con algunas otras como lo puede ser endometrio y mama, en el que a lo mejor la incidencia se ve más aumentada y la mortalidad ya sea por los diagnósticos tempranos o los tratamientos. Lo de esta neoplasia es que todas esas que están presentadas generalmente se deben a cánceres localmente avanzados y entonces va a haber una incidencia en un número de mujeres, pero las incidencias también van a depender la ubicación geográfica, que si nos ponemos a nivel mundial, México no está tan mal en relación a países que pueden tener un acceso a la salud pública muy limitada, pero tampoco llegamos a estar en los excelentes estándares como países desarrollados en donde el tamizaje y las estrategias están muy bien implementadas y la educación de la paciente es importante, es muy común que accedan a ella, ¿no? Las principales causas de muerte entre las neoplasias y el segundo cáncer más común, pero hablando de cánceres ginecológicos, si tomáramos cáncer en la mujer, sí pondríamos el cáncer de mama y ginecológico estamos hablando neoplasias que afectan a la pelvis. Pero este del segundo cáncer ginecológico versus endometrio también va a depender la ubicación geográfica en el mismo estado, en el mismo país, porque aunque pueden ser las zonas capitales y las ciudades grandes en diferentes estados, sigue existiendo mucha distancia entre localidades en diferentes municipios para llegar a los accesos de salud a una unidad central en cualquier ciudad del estado, ¿no? Tenemos 13,000 nuevos casos, 4,000 muertes y aquí es donde viene una de las grandes preguntas que todos los personas que trabajan en centros de salud, en unidades de primer contacto, ¿por qué aparece un cáncer de cérvix y la delegación y la jurisdicción se vuelve loca? Porque puede aparecer un cáncer de colon, no dice nada, puede aparecer un cáncer gástrico, no dice nada, un linfoma, incluso hasta uno de próstata, que sería una incidencia también frecuente en el hombre, y nadie dice nada, pero todo el mundo está con la estrategia de cáncer de cérvix, el tamizaje, y que si aparece uno y que localizar, porque a final de cuentas el cáncer de cérvix es un patrón de marginación social y un punto de desarrollo como país en relación a las estrategias que pueden establecer los servicios de salud. Ahí está la respuesta, porque para cualquiera que haya estado en algún centro de salud en cualquier etapa en la formación, saben que un coco de esto es el cáncer de cérvix. Otras neoplasias, nadie dice nada, pero cáncer de cérvix está todo el mundo ahí encima. Y una de las respuestas que también va, que es prácticamente algo que ya sabemos todo, es que esta lesión es de muy lento crecimiento. Desafortunadamente, la mujer fue dotada de un órgano reproductivo que es la que alberga el embarazo, el útero, y que dentro de este está el cuello uterino y que forma parte un sitio muy susceptible para desarrollar neoplasias. Y esto es por la comunicación entre ambos tejidos. Pero la fortuna que podemos tener es que es un crecimiento tan lento y que la realidad, muchas de las lesiones o apariciones y manifestaciones iniciales de una lesión pueden remitir. Por eso es que esta neoplasia y las estrategias de tamizaje son tan estrechas para evitar llegar a aquel grupo de pacientes en que la neoplasia o que las lesiones premalignas de verdad van a progresar a un carcinoma invasor y no lleguemos a una etapa localmente avanzada. Es mucho tiempo el que va a pasar para que esto evolucione.
Entonces podemos ver aquí que desde una lesión de bajo grado en el cual sí viene el componente de la infección viral por VPH, muchas de ellas van a tener una remisión completa, y aquellas que escasas que por alguna razón tuvieron la integración y por alguna razón viene involucrado factores de riesgo, condiciones propias de la paciente, van a progresar a una lesión de alto grado, que esa es la susceptible que se tiene que atender para a futuro evitar la enfermedad invasora, ¿no? Entonces, en este momento podemos tener muchas estrategias en las cuales pues siempre cae el principal culpable, que es el VPH. Y cuando tocamos el tema de VPH también forma parte de una, pues hasta en un momento fue la moda, ¿no? Primero recuerden en 1980 que los primeros diagnósticos de VIH, todo mundo estaba con VIH, enloqueció por VIH, no querían los peluqueros ni siquiera cortar el pelo porque tenían miedo al VIH. Salió la novedad de la vacunación prometiendo la vacuna que cura el cáncer y se puso de moda el VPH. Bueno, ya hemos visto otras infecciones virales como el influenció recientemente el COVID, y ahorita el VPH seguirá siendo un tema crucial en toda la salud femenina, porque en el haber diario de todo médico que atiende a mujeres en cualquier atención, desde cuidados primarios, que también luego lo realiza un especialista, atención de alta especialidad, el VPH viene acompañando. Un virus de DNA que tiene predilecciones sobre los tejidos epiteliales, que es muy pequeño, que generalmente hay una gran cantidad de serotipos que vienen muchos dependiendo la genotipificación, muchos afectan a los epitelios, a cualquier tipo de epitelio, incluso algunos de ellos afectan a primates y dentro de los primates al humano. Entre de ellos solo queda un pequeño grupo de aquellos que van a ser alto riesgo. Generalmente pasa otro de los grandes dilemas que acompañan a la mujer cuando se sabe positiva de VPH, cuando haciendo realmente un análisis de toda la probabilidad que tenemos en el contacto con algún serotipo en algún momento de la vida, en algún tipo, vamos a hacer prácticamente todos, simplemente con la convivencia social que tenemos y no necesariamente aterrizando en el aspecto sexual, porque muchas de las vías de transmisión, si bien tenemos el contacto sexual, que no simplemente va a ser el coito, sino de cualquier tipo de presentación, la persona puede adquirir en algún momento la infección por el VPH. También existirán relaciones no sexuales, incluso la transmisión vertical, en el cual no va a ser una representación importante en relación a malignidad, sino a la posible papilomatosis que pudiera afectar vías respiratorias, y los fomites que también pudieran estar contaminados. Hay diferentes formas, porque siempre un dilema que sucede cuando existe una prueba positiva de VPH y que es una pregunta que hacen todas las pacientes: ¿dónde adquirí el virus? Y empiezan a ver si uno malinforma a la paciente excluyendo que simplemente pudo haber sido el contacto sexual, pues puede generar algunos dilemas en las cuales la mejor respuesta es: no vamos a conocer en qué momento, y tampoco nos tendremos que importar tanto de la infección como tal, ya que no va a ser una infección que llegue a ser letal por el proceso infeccioso, sino por los cambios celulares que ésta puede afectar a través del tiempo. Podríamos decir que muchas pacientes, y clásicamente mujeres u hombres, van a tener el contacto en algún momento en la vida. Y esta es la importancia, porque aunque podamos tener la infección y probablemente hay enfermedades infecciosas que ya actualmente quizás la mortalidad no es tan impactante como en la época preantibiótica, pues la infección de este virus es a final de cuentas, es una viral en el cual dependemos mucho más de nuestro sistema inmune para erradicar y controlar este proceso infeccioso. Siempre que he dado esta analogía en relación al VPH, pues es que es un virus como si fuera uno de los ladrones de los 50, en los cuales se mete a la casa, te roba la casa y ni cuenta te diste que se metieron a tu casa porque estabas dormido. Algo similar va a pasar en el cual en algún momento va a existir la transmisión. El huésped va a adquirir la infección, pero va a empezar a hacer ahí la replicación viral, porque a final de cuentas el virus no llega al cuerpo para fastidiar a las personas. El virus llega al cuerpo porque su misma proclive de vida es reproducirse,
como cualquier otro. Al final de cuentas, un virus no tiene la capacidad biológica de reproducirse por sí mismo, necesita las células de otro hospedero y su intención es reproducirse. Una vez que se integra en el tejido de cualquier epitelio que podamos mencionar, su objetivo es reproducirse, pero a diferencia de, por ejemplo, el VIH, en el cual su reproducción nos va a llevar a la muerte celular de los linfocitos CD4, este virus es muy paciente para que espere que el ciclo normal de la vida de esa célula termine y se liberen los serotipos. Entonces, al no repuntar un proceso inflamatorio tan importante a nivel del cuello uterino del tejido afectado, da mucha oportunidad a que todos estos proteínas E6 y E7 que van a estar interactuando en la replicación viral, porque los famosos genes supresores y los oncogenes a final de cuentas existen en nuestro cuerpo y es como el acelerador y el freno en la reproducción celular, se integran y dentro de la reproducción viral, ese DNA viral que tiene estas proteínas codificadas se integra y empieza ahora sí a alterar este genoma que con el tiempo nos va a estar dando la producción celular descontrolada. Y las situaciones clínicas que vamos a encontrar siempre en relación a cáncer de cérvix, sin irnos detallando punto por punto, porque podríamos tener todas las estrategias de tamizaje, las herramientas que vamos a encontrar el cáncer de cérvix de dos maneras. Aquel que se va a presentar de manera asintomática y aquel que se va a presentar de manera sintomática. El asintomático sería el ideal porque va a venir de las estrategias de tamizaje. El tamizaje ahorita vamos a detallar algunos puntos, pero realmente al ser una enfermedad que idealmente deberá de encontrarse microscópica, vamos a tener la detección y las tratamiento de las lesiones microinvasoras y en este momento en considerar la microinvasión o las etapas quirúrgicas tempranas como 1A hasta la 1B2 microscópico que vamos a obtener de una pieza histológica en todo el proceso de atención, pues va a tener la alternativa quirúrgica con un manejo, logrando una curación y cumpliendo la estrategia del tamizaje que es evitar la muerte por cáncer de cérvix. En aquellas pacientes que llegan sintomáticas, pues las etapas vamos a considerar que ya hay un tumor macroscópico. A la simple exploración clínica vamos a ver un tumor en el cérvix y que dependerá la evaluación clínica para considerarlo localmente avanzado. ¿Qué tanto ha sido la instrucción? Porque ya la histología más común del cáncer de cérvix, que es el carcinoma epidermoide, va a tener un crecimiento local y destructivo. Estas etapas por el crecimiento local y destructivo van a generar, número uno, sangrado. El sangrado va a ser el tumor y muchas veces puede estar confundido con sangrados uterinos, sangrados posmenopáusicos, que siempre en aquella paciente obliga a establecer el origen del sangrado. Las molestias pélvicas que van a traducir la afección localmente avanzada por el mismo camino que lleva este cáncer a través de los parametrios y luego la invasión linfovascular, poniendo las estructuras adyacentes de la pelvis, van a generar el dolor. Y nunca ha sido raro que existe el protocolo de una paciente con insuficiencia renal por medicina interna, en la cual concluye en la causa obstructiva o postrenal, siendo la causa del origen un cáncer de cérvix y probablemente en este escenario las vías, el tratamiento que se le ofrece a la paciente va a cambiar. Como en cualquier neoplasia, esta no está exenta en considerar que entre más avanzado esté el cáncer, peor va a ser su pronóstico. Pero tampoco queda una sentencia de muerte a la hora de decir que encontramos un cáncer localmente avanzado, el prototipo de cáncer estadio 3B que ya tiene una afección a los parámetros, inclusive obstrucción del canal ureteral con la dilatación de muerte, sino el enfoque terapéutico que les vamos a dar, porque si no tiene el alcance al manejo quirúrgico, que sí es operador dependiente, las manos de quien opere, pues el otro va a depender de la respuesta que tenga este tumor a los tratamientos. Y en estas situaciones clínicas asintomáticas tenemos los puntos de lo que debemos y lo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer es someter a las pacientes a un tamizaje responsable y realmente identificar aquellas lesiones que sí van a ser progresivas a una enfermedad invasora. Las lesiones de alto grado con marcadores P16 y Ki67 va a ser la que sí o sí va a progresar a un cáncer de cérvix y estamos en un momento oportuno de hacer alguna intervención diagnóstica terapéutica, ¿no? En el momento en el que tenemos a una paciente
con una citología alterada, porque esa es la herramienta del tamizaje. Al encontrar una citología o alguna prueba de tamizaje alterado, lo primero es no alarmar a la paciente, no alarmarla, condicionando que ya va a ser un cáncer, porque a final de cuentas la palabra de cáncer en las personas sigue siendo como una sentencia de muerte, cuando lo mejor es evitar y tranquilizar. Y todavía más, cuando ni siquiera existe una lesión y la simple positividad de alguno de los serotipos de BPH existe, lo peor que podemos hacer es alarmar a la paciente. La mejor recomendación es decir que si bien es algo que pudo haber sido un contacto en cualquier momento, tampoco es una tradición clínica de riesgo. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Y una de las cosas que no debemos de hacer es evitar los tamizajes comerciales, porque el tamizaje comercial me estoy refiriendo a aquella entrevista médica cada 6 meses porque su ginecólogo le dice que le tiene que hacer un Papá Nicolau cada 6 meses, o incluso aquella paciente que ya está completamente condicionada a que si no me hace mi PAP y mi colpos, no es útil, cuando ya las pruebas de tamizaje están perfectamente establecidas. Y a veces resulta ser que existen más médicos colposcopistas que cáncer de cervix, o sea, hay mucho más. ¿Y qué nos va a ocasionar todo esto? Al no utilizar un tamizaje adecuado, realizando colposcopías comerciales, pues un sobretratamiento de lesiones que no iban a tener ningún impacto clínico y no iban a progresar. Desafortunadamente, las pacientes llegan a un sobretratamiento no por la conducta biológica, sino la misma actividad va a hacer que la paciente se espante y al espantarlas va a aceptar el tratamiento y que va a depender también del grupo de edad. Si es una mujer que se encuentra en edad fértil, pudiera tener mucho impacto reproductivo al tener un acortamiento e incompetencia cervical. Si llegase a ser una paciente en la posmenopausia, pues que no exista alguna lesión durante el tratamiento. Por eso hay que evitar atender con una impericia y ser precisos para realmente beneficiar a las pacientes. ¿Y cuáles van a ser las pruebas recomendadas? Pues existen varias y afortunadamente en México ya estamos más allá de simplemente una colposcopía y un Papá Nicolau. Tenemos que ver que las fases en las que nos vamos a ir encontrando, pues va a ser primera la etapa inicial, donde va a ser el contacto y los primeros cambios que existen en respuesta del cuerpo a la infección del VPH. En este momento va a ser una batalla crucial entre el sistema inmune junto con el virus para contener la infección, evitar la transmisión de este DNA a las células del hospedero e incluso por parte del sistema inmune destruir aquellas células que ya tengan alguna alteración genética, para evitar que estas mismas células ya alteradas genéticamente transmitan durante su división este mismo genoma. Cuando ya se brinca esto, viene la etapa transformadora. Ya ahora sí van a haber cambios celulares que van a traer estructuras que ya queda la célula inmortalizada. Y una célula inmortalizada con potencial metastásico es un cáncer. Entonces, los modelos de regresión van a hacer que la realidad, muchas mujeres que van a tener el contacto, y aterrizamos en hablar en mujeres porque la mujer es la que tiene cuello uterino, van a regresar de manera espontánea hasta en un 60%, dependiendo de diferentes factores de riesgo y pronósticos que ya conocemos, como la edad, el tabaquismo, la paridad, las condiciones inmunológicas, las comorbilidades, y realmente van a ser muy pocas, 10 a 11%, las que sí van a progresar. Entonces realmente van a ver muchas de sus revisiones que van a encontrar de cuántas lesiones verdaderamente van a progresar, y este punto de decir que se requieren 5 a 10 años para manifestar la enfermedad es la estrategia del tamizaje. Claro, hay que pensar que puede existir que los grupos de edad de las pacientes, en donde lo más común es la etapa posmenopáusica, si llegamos a encontrar a aquella joven que desarrolló un cáncer de cervix en etapas tempranas, no es por los millones de virus que haya adquirido, seguramente es una persona que ya intrínsecamente ya tiene alguna genética que así nació y que la condiciona o predispone a una neoplasia, que con el simple hecho de haber tenido un factor de riesgo que fue el contacto desarrolló la neoplasia.
pero realmente hay que seguir considerando que son pacientes en etapa posmenopáusica las que vamos a encontrar. Y entonces, cuando tenemos las lesiones premalignas, pues lo ideal es realizar las citologías y las PCR como parte de las herramientas. Y una vez que tenemos una herramienta de tamizaje alterada, referir o seguir a la siguiente etapa. La siguiente etapa van a ser la colposcopía, que va a ser una inspección directa para identificar la zona que pudo estar afectada por lo que una citología salió alterada. Y la colposcopía, a final de cuentas, es un estudio operador dependiente en donde entre más ojos han visto más cuellos, más diagnósticos van a obtener, pero siempre que tenemos la sospecha de invasión, la biopsia es lo que vamos a tener. Y a final de cuentas, como hacemos las biopsias con el Tisner, que a veces son pequeños, y no llegamos a obtener tejido de la membrana basal, una biopsia no es excluyente de una enfermedad invasora, porque muchas veces el tener el diagnóstico de una lesión de alto grado por biopsia, al no tener a lo mejor una membrana basal o el pleiotropismo que puede tener una paciente en el mismo cuello, diferentes lesiones, pudiera tener una enfermedad microinvasora. Por consiguiente, después de una biopsia, un cono puede ser el diagnóstico para poder también lograr la tapificación. Y esta estadificación, si reúne los requisitos terapéuticos, ya puede incluso llegar a ser curativo. Esto es lo que tenemos que hacer en el abordaje, porque en el momento en el que encontramos una lesión maligna, pues lo ideal es venir de un cono diagnóstico. El cono diagnóstico fue aquella paciente que no tenía ningún síntoma y que nuestro protocolo durante la lesión premaligna, al llegar a la última etapa con el cono, ya nos da una estadificación, y una vez en el abordaje oncológico con los parámetros de tamaño, profundidad, y que ya está perfectamente estudiado cuál es la probabilidad de una invasión ganglionar, uno va a decidir cuál es el manejo quirúrgico. Esa es la estrategia que va a ser. Realmente el tener el cono ya es la única herramienta para descartar invasión en cualquier persona con lesión de alto grado que sí haya reunido los requisitos de una enfermedad progresiva. Cuando ya estamos en oncología, pues uno va a decidir el manejo quirúrgico, que actualmente ya es la cirugía de Kerlou-Monroe, ya no es la tradicional que hemos conocido de Piver, en la cual estas técnicas de Kerlou-Monroe sí vino a hacer una diferencia, ya que esta habla de los abordajes de neuropreservación. Si bien empezaban estas disecciones mediante mínima invasión al tener menor sangrado, una mejor identificación de los tejidos y evitando toda la morbilidad de la radicalidad de la cirugía, que es básicamente tomar las estructuras que extienden para poder tener en medio del cáncer tejido sano, pero siendo el cérvix un órgano cilíndrico, pues es la estructura radial lo que estamos obteniendo con esta radicalidad. Y los últimos avances, o lo que se ha llegado a concluir diciendo que la mínima invasión trae mayor recurrencia, seguirá siendo una discusión en paneles oncológicos en decidir qué pacientes sí se van a beneficiar por mínima invasión, que seguramente van a ser aquellas con lesiones premalignas o quizás tempranos, y aquellas que ya están considerándose que existe más recurrencia en abordajes laparoscópicos. Por consiguiente, pues estaremos tomando en cuenta los abordajes abiertos. Y como decíamos, una misma biopsia, incluso en una pieza de cono, puede tener tanto tejido negativo como tejido de bajo de alto grado, o incluso el componente de adeno. Como vemos en la plática anterior, si tenemos atipias glandulares y estamos en una obligación, vamos a ver más adelante que hay que tener esta diferenciación. Por consiguiente, la colposcopía no va a ser el estándar de referencia porque puede haber una variabilidad, pero sí nos va a ayudar a identificar los sitios de biopsia. Y ahora sí va a depender mucho la pericia del colposcopista en realizar una biopsia a tomar de diferentes muestreos para tener una muestra representativa. Pero cuando hablamos en relación al cáncer van a haber las dos oportunidades de tratamiento o de prevenir. Uno va a ser la vacunación y el otro va a ser el tamizaje. La vacunación ya está claramente probada que es segura. Cualquiera persona que se aplique la vacuna no va a tener ningún efecto o reacción adversa que ponga en riesgo su vida, ni tampoco alguna situación médica. El beneficio de realizar la vacunación va a tener a largo plazo en las neoplasias que sean VPH dependientes.
Entonces ya están perfectamente dictadas las pacientes que van a entrar en la vacunación. Si existe o no un efecto terapéutico de las vacunas será otra plática, pero ahorita podemos ver que es una estrategia. Y la segunda estrategia va a ser el tamizaje, que tendría que ser la situación oportuna para identificar las lesiones asintomáticas. Si tenemos las situaciones sintomáticas, solamente nos van a quedar dos situaciones: aquellos tumores tempranos o aquellos localmente avanzados. Empezando con los localmente avanzados, van a ser aquellos que van a estar asociados a molestias pélvicas dispersas como dolor crónico, síntomas urinarios o insuficiencia renal, anemia, y generalmente tenemos que completar aún así la estadificación para identificar la probabilidad de alguna metástasis o alguna extensión local a los órganos como a la vejiga. Y una vez que tenemos todo esto planeado, decidir y compensar a la paciente. Es clásico a veces conocer a la paciente con el cáncer localmente avanzado que ya tiene una dilatación pielocalicial, que antes de posiblemente haberlo mandado a terapia de radiación concomitante, puede haber llegado ya con las nefrostomías y haber corregido la falla renal o los cateterismos ureterales si está todavía posible. Las etapas tempranas es cuando ya vamos a tener una lesión visible. Y si hay una lesión visible, lo más probable es que sangre, aunque sea poscoital. Si tenemos esta lesión, aquí sí la biopsia puede llegar a ser concluyente porque estamos biopsiando el tumor y el tumor ya nos va a dar un diagnóstico de carcinoma epidermoide. Lo que obliga en una vigilancia oncológica es determinar, según las condiciones generales del paciente, el tamaño tumoral y la extensión local que va a ser clínica y con imagen, si es o no candidata a un tratamiento quirúrgico. Generalmente, al encontrar una biopsia, la biopsia no se excluye, porque incluso la apreciación que puede tener un patólogo a la hora de hacer la morfología puede cambiar mucho si hace inmunomarcadores como P16 e incluso ya descartar una lesión que pudo haber sido imitante, quizás en el contexto de atrofia. Las lesiones macroscópicas no malignas, porque también puede haber algún crecimiento y vamos a tener alguna situación de cambios celulares en el núcleo, pero sin tener un componente invasor, y esta viene proveniente de virus de bajo riesgo. Tenemos una lesión intraepitelial de alto grado, se ve completamente el tejido tomado con los coilocitos, pero si adicionamos P16 y Ki67, esta apreciación macroscópica que va a tener el patólogo va a mejorar al tener las tinciones inmunistoquímicas y realmente ver la lesión que sí es de alto grado y que sí va a progresar, y esto ya no vamos a tener un error en la interpretación. Entonces pudiera quedar una lesión que a lo mejor macroscópicamente había visto con la inmunistoquímica, quede como una lesión de bajo grado. Las biopsias de cérvix, cuando ya hay un tumor, va a estar claramente los cambios histológicos que los especialistas en anatomía patológica van a ir diciendo, los puntuales para diagnosticar, porque también una de las diferencias es diagnosticar morfológicamente si es epidermoide o es adenocarcinoma. Un carcinoma epidermoide in situ generalmente va a derivar de un cono etapificador, y este cono nos va a dar una extensión en el cual la estructura cilíndrica se va a abrir, así como un carnicero abre la bola y lo hace fileteado, y van a venir los cortes para ver en qué radio está extendida la lesión y tener una medición, porque el estadios tempranos de cánceres invasores es por la medición microscópica que nos esté dando un patólogo. Y esta va a ser la pieza. Generalmente ofrecemos, después de un cono, que le damos un tiempo para que se logre la cicatrización y desinflamar, si hubo o no alguna existencia de algún componente. Tuvimos un cono con alguna lesión microinvasora, se concluyó que ameritaba una extensión ganglionar, se hace también las otras adicionales que competen endometrio y estructuras, y nos pudimos dar cuenta que tenemos una neoplasia que únicamente quedó un residual de alto grado. Y todos también tenemos que encontrar la radicalidad en las lesiones, en las cuales, siendo ahorita la cirugía abierta, podemos darnos cuenta en la fotografía que el tumor quedó prácticamente integrado alrededor de un bloque de tejido sano
que esto traduce la radicalidad. Lo que hace complejos estos procedimientos quirúrgicos es que lateralmente al cérvix pasan los ureteros, las vías urinarias, y esta disección para poder lograrle los bigotitos que se ven adyacentes al cuello uterino es la zona que un patólogo estudia para determinar si existe o no una extensión. Otra de las cuestiones que tienen que ser muy importantes es diferenciar aquellas lesiones cervicales de endometriales, porque si bien la aparición citológica de células glandulares o de un adenocarcinoma nos obliga a diferenciar el sitio, adenocarcinoma cervical primario o un adenocarcinoma endometrial con extensión a cervix, que ya lo tipificaría en un estadio 2. Entonces, teniendo las estructuras nos ayuda a identificar si existe o no algún componente de alguna neoplasia. Muchas gracias por todos y tenemos los QR por si quieren alguna de la información de publicaciones.